Ayer la Intendencia de Canelones y el Gobierno Nacional anunciaron un shock de obras con saneamiento en Atlántida, un hospital en la costa, además de la refacción del hospitalito que se tiene montado allí por parte de ACE en la zona de Solimar. El anuncio fue realizado por el intendente canario Francisco Leñani en compañía del presidente de OCE, Pablo Ferreri, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y el alcalde de Atlántida, Ernesto Capano. Pero en rigor esto tiene una etapa anterior, que fue lo que ocurrió en la noche de la jornada anterior, porque la Junta Departamental de Canelones había aprobado por 28 votos en 31 el fideicomiso por casi 100 millones de dólares para instalar saneamiento justamente en Atlántida, realizar una serie de obras viales, además de la compra de maquinaria que irá a la Dirección General de Obras. Por lo cual hay varios temas para conversar esta mañana con el intendente Leñani, que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, intendente? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes, buenos días para la audiencia. Intendente, ¿cómo vivió la jornada de ayer con los anuncios que realizó usted del Gobierno Nacional y también la noticia esta que mencionábamos de la noche anterior, donde la Junta había aprobado con una mayoría amplia ese fideicomiso para la Intendencia? Bueno, la jornada de ayer, largamente esperada, de que empezamos a estructurar todo lo que tenía que ver con el fideicomiso. Nosotros, volando bajo el radar, tratamos de mantener la mayor cantidad de reuniones posible de manera silenciosa, primero con los 3 candidatos que comparecieron por la coalición de cara a las elecciones de mayo, viendo la posibilidad de ver si había ambiente en la Junta Departamental como para presentar un proyecto ambicioso como lo era el saneamiento de Atlántida y novedoso, porque recordemos que el saneamiento, salvo en Montevideo, en el resto del interior, corresponde a OCE, y acá estábamos solicitando recursos para transferirle a OCE para ejecutar saneamiento, claro, así como de obras viales y maquinaria, que fue finalmente la composición total del fideicomiso. Lo trabajamos, como decíamos, primero con los candidatos a intendente, con los alcaldes de todos los partidos, con diputados y con todos los ediles, que se mostraron muy receptivos en escuchar la propuesta del Ejecutivo, independientemente de si votaron o no votaron. Todos fueron muy receptivos. Comparecimos el pasado 3 de noviembre con Pablo Ferreri, presidente de OCE, la Junta Departamental, donde nosotros expusimos nuestro fundamento y además evacuamos todas las consultas presentadas por las diferentes bancadas, y bueno, y finalmente se terminó cristalizando en un apoyo que fue un apoyo sumamente importante, ¿no? Porque sí, 28 ediles de las 3 fuerzas políticas realmente le dan un respaldo importantísimo a lo que tiene que ver con el saneamiento de nuestro principal balneario, en las obras viales en los 32 municipios. Acá vamos a estar haciendo obra vial en todos los municipios a partir del año que viene. Nosotros, ¿qué ocurre? Lo mismo que está pasando hoy con el Gobierno Nacional, que están en el Parlamento en discusión del presupuesto, esa instancia nosotros la vamos a tener el año que viene en la Junta Departamental. Sí. ¿Qué nos permite este fideicomiso? Nosotros le dimos una instrucción a nuestro gabinete en la primera semana de gestión, donde le planteamos: disparen todos los expedientes, todo el trabajo de oficina que lleva un tiempo, con 0 pesos. Si aparecen los recursos del fideicomiso, empezamos a ejecutar de inmediato; si no aparecen, archivamos los expedientes. Efectivamente los recursos aparecieron y nos permite desplegar obras de infraestructura vial en todo el departamento a partir del año que viene, cuando se va a estar discutiendo recién el presupuesto departamental. Por tanto, es una muy buena noticia para todos los canarios. Entendemos, por la magnitud del proyecto, que el saneamiento y el hospital de Atlántida puede robarse la mayor parte de la atención, sobre todo desde el punto de vista periodístico, puede ser lo más interesante por el monto de la inversión, pero la noche del martes significó una buena noticia, como decíamos, para todo el departamento, porque vamos a estar realizando obras nuevas en todo el departamento a partir del año que viene, que fue uno de los compromisos de nuestra campaña. Por eso entendía necesario arrancar el reportaje por ese punto, intendente. Usted ha dicho en la conferencia de ayer, cuando habló con los medios, en una entrevista que tuvo en una radio hace unos minutos y ahora también, que estas negociaciones las hacía volando por debajo del radar. ¿Por qué era necesario llevar las negociaciones de esa manera para cristalizar en el apoyo que finalmente se concretó? Bueno, porque a veces puede ocurrir de que si las conversaciones se dan mediáticamente, porque, a ver, en estas conversaciones uno propone, recibe devoluciones, hay propuestas, contrapropuestas, hay, en fin, una serie de puntos que, si la cosa se mediatiza, bueno, podemos correr el riesgo de lo que nos ocurrió en el periodo pasado,
que, a ver, las circunstancias son absolutamente distintas. En el periodo pasado, toda la discusión se hizo pública de inmediato, fue 90 días de discusión donde Yamandú recibió 3 veces a los ediles, un fideicomiso que finalmente naufragó. Pero también es cierto que atribuyo yo a ese resultado que la gestión pasada ya estaba teñida de campaña nacional desde el inicio. A Yamandú se lo visualizaba como un candidato a la presidencia de la República, y eso de alguna manera corrió el foco donde tendría que estar, que es hablar puntualmente de cuáles son las obras, de qué beneficio le vamos a llevar a la gente, y que sí ocurrió en este periodo. Pero para evitar cualquier tipo de debate público, entre todos los actores políticos involucrados, decidimos, vamos a trabajar en silencio. Si sale, sale, si no sale, no sale. Y me parece que para estos casos, donde hay que consensuar una cantidad de voluntad de distintos partidos, es la mejor forma de llevar adelante la discusión. Y finalmente, nos demostró el tiempo de que fue la manera correcta de trabajar, porque tuvimos un respaldo que realmente me sorprendió. Le hacía esa pregunta además, intendente, porque usted, para lograr concretar esto, negoció, por ejemplo, con el señor Servini, con el señor Lerete. En particular, Lerete fue un azote durante todo el gobierno pasado para el Frente Amplio, en particular para la Intendencia de Canelones, y haber logrado que los ediles de su sector lo acompañaran parece ser un logro importante. Y en las últimas horas, el diputado Servini, colorado, ex candidato a la Intendencia, dijo, por ejemplo, que marcaba su beneplácito porque este fideicomiso también va a incluir una auditoría externa para garantizar la transparencia, algo que él había requerido, digamos, para poder prestar también su voto y su apoyo, digamos. ¿Cómo grafica usted la negociación? ¿Fue una negociación en buenos términos? ¿Fue ágil? ¿Se trabó en algún momento? No, en muy buenos términos. Fue ágil porque estamos probando un fideicomiso a 4 meses de asumir. ¿Ah? Es cierto que desde que asumimos, nosotros pusimos esto como una prioridad y empezamos a trabajar todos los días en pos de que esto saliera. ¿Para qué? Para que arrancado el año 2026 ya podamos estar haciendo obra en el departamento. Para eso se dieron una cantidad de reuniones con actores políticos a nivel nacional, a nivel departamental, ediles, como decíamos, alcalde y alcaldesa, cabildos, 165 cabildos que se llevaron a cabo, con presencia entre 40 y 80 vecinos por cabildo, donde están opinando para dónde direccionar los recursos del presupuesto y también sobre el fideicomiso, participación ciudadana directa. Y en cuanto a la negociación puntualmente, en la medida que las propuestas fueron absolutamente razonables y de sentido común, las tomamos. Y ahí tengo una del Partido Nacional y una del Partido Colorado. Cuando nosotros comenzamos a hablar de la posibilidad de saneamiento en Atlántida, vino el Partido Nacional con la propuesta de solicitarle a OCE que la tasa de saneamiento sea transferida al gobierno de Canelones. Y de ahí, de alguna manera, ir mitigando la inversión, que es muy alta, de estos 50 millones de dólares. Eso fue una propuesta del Partido Nacional. Se la acercamos a OCE y OCE agarró viaje, digamos. Y el Partido Colorado nos propone la auditoría externa, que es algo novedoso, que no se había dado en los fideicomisos anteriores. Nosotros le hemos planteado a ellos el control de la ejecución de las obras del fideicomiso a través de la Junta Departamental, y además nosotros vamos a estar creando una página que se llama Obra Canelones, donde vamos a estar subiendo en tiempo real, calle por calle, que se esté haciendo con fondos de fideicomiso de todo el departamento. Y ellos nos agregan la propuesta esta de una auditoría externa. La tomamos nosotros y en el primer informe, el expediente de fideicomiso se compone de un informe financiero, de un informe de obra, en fin, varias evaluaciones, y hay un primer informe que abre el expediente, que es un informe del intendente. En ese primer informe yo ya solicito la auditoría externa. Así que me parece que por ahí tiene que ir. Si nosotros hubiésemos tenido la mayoría especial de 21 votos, igual hubiésemos recorrido este camino, igual hubiésemos ido a la Junta Departamental, igual hubiésemos tenido toda esta ronda de reuniones, porque me parece que el diálogo del Departamento de Canelones ha llevado a que tengamos una madurez política que nos permita arribar a este tipo de acuerdos y consolidar estas soluciones que en definitiva lo que hace es beneficiar a la gente. Intendente, ahora le voy a preguntar por Atlántida en particular, pero según lo anunciado, el gobierno departamental va a invertir 50 millones de dólares en el nuevo plan de saneamiento, 35 millones en otras obras en distintos puntos del territorio canario
y 10 millones en maquinaria. Detengámonos en el punto del medio, los 35 millones en obras en distintos puntos del territorio del departamento. ¿Cuáles son las obras que va a acometer con este dinero la Intendencia de Canelones? Por fideicomiso solamente se trata de obras viales. Estamos hablando de calles adentro de cada una de las localidades. ¿Está bien? Con la maquinaria adquirirse por 10 millones de dólares nos vamos a enfocar en la caminería rural. ¿Ah? Pero los 35 millones de dólares nosotros los vamos a dividir entre todos los municipios con un criterio que contempla 3 componentes: un 25% para todos los municipios por igual, un 50% en función de la población de cada uno de los municipios y otro 25% en función de los metros de tosca que tengan en calle cada uno de los municipios. Ese criterio que nosotros venimos aplicando en todos los fideicomisos anteriores. ¿Significa esto que sea exclusivamente por recursos fideicomiso de la obra que vamos a estar llevando a cada una de las localidades? No. Tenemos otro recurso extrapresupuestal, que es el Fondo Metropolitano, obras a ejecutarse en los años 27, 28 y 29, y ahí nos vamos a enfocar en obras de arquitectura, gimnasios, centros culturales, plazas y demás. Tampoco significa que sean exclusivamente los recursos, también están los presupuestales. El desembolso total por todo concepto en el departamento al final del quinquenio va a ser de $452.805.473. O sea, esto es una parte importante, no es lo medular, sí nos permite, y eso es novedoso, empezar a desplegarla, como decía, rápidamente sin tener el presupuesto aprobado. Los 10 millones de dólares en maquinaria es para renovar el parque automotor justamente de las máquinas o para incorporar equipamiento nuevo. Para incorporar equipamiento nuevo, destinado básicamente al tratamiento de la caminería rural. Nosotros siempre decimos, cuando nos definimos como un país dentro de un país, es porque tenemos la misma caminería urbana que Montevideo, 3.000 kilómetros, la misma rural que Tacuarembó, 4.000 kilómetros. Claro. Por tanto, tan importante como la urbana es la rural, que es por donde sale la producción de alimentos, en fin. Esta maquinaria de obra va a estar enfocada a reforzar la flota de obra que ya tenemos. La maquinaria de obra sufre, ¿no? La flota total, son entre máquinas y camiones, son 178 vehículos. Bueno, vamos a estar reforzando con maquinaria nueva por un monto de 10 millones de dólares que me parece que le va a venir muy bien, sobre todo, como te decía, a la zona rural del departamento. Intendente, con respecto a la obra del saneamiento en Atlántida en particular, ¿a cuántas personas va a alcanzar y qué área geográfica va a abarcar? Esto abarca 80 hectáreas en la parte sur de Atlántida y la parte norte donde va a estar ubicado el hospital. Cuando hablamos de la parte sur, para aquel que no tiene idea, es de Interbañaria hacia el agua, digamos. Exacto, yo voy por Interbañaria hacia el este, cuando llego al puente a la derecha. Y el hospital va a estar, cuando yo voy de Montevideo hacia el este, llegando al puente a la izquierda. Ahí está. Sobre Interbañaria. Eso es un predio que va a ceder la Intendencia de Canelones, son 8.000 metros cuadrados. Ahí lo que nosotros le propusimos al Ministerio de Salud Pública en su momento fue, nosotros en Canelones tenemos 2.000 padrones. Elijan el lugar donde pretenden instalar el hospital y nosotros estamos dispuestos a ceder la tierra. Ahí el trabajo pasó por parte del Ministerio de Salud Pública en seleccionar dónde iba a estar enclavado el hospital y bueno, es una inversión de más de 40 millones de dólares. Se supone que para fin del 2027, principio de 2028, ya vamos a tener el hospital. Además, el Ministerio agrega una inversión de 9 millones de dólares en la remodelación de 15 policlínicas en el departamento. Es una inversión muy significativa que va a hacer el Ministerio de Salud Pública en nuestro departamento. Pensemos que solo entre hospital y saneamiento van a estar desembarcando en Atlántida 90 millones de dólares. Claro. Sigamos con el tema del saneamiento. ¿A cuántas personas, más allá de las hectáreas que usted mencionaba, a cuántas personas, familias, hogares, padrones va a alcanzar la obra? Está previsto para una población que Atlántida no la tiene, pero, o sea, esto no es una obra de presente, ¿no? Sino que es una obra de futuro. Porque, ¿qué ocurre? Hoy, al no tener saneamiento, nosotros no estamos autorizando emprendimiento inmobiliario que cuando tengamos saneamiento sí lo vamos a autorizar. Entonces la población estable de Atlántida va a crecer, va a superar las 8.000 personas. Esto está previsto para una zona que va a abarcar 22.500 personas. Pero después la población estable va a ir en aumento en función de tener saneamiento. Hoy nosotros en Canelones tenemos en la Intendencia 10 millones de dólares de inversión sin poder autorizar. En la medida que tengamos saneamiento,
las inversiones se van a disparar. Y ese es otro retorno, además del cobro de la tasa que vamos a tener por esta inversión de saneamiento. Las nuevas contribuciones inmobiliarias de gente que hoy no es una opción Atlántida para irse vivo veranear, y que sí la vamos a tener a partir de que tengamos saneamiento con la nueva infraestructura que vamos a tener en el departamento. Claro. Por alguna información que leí ayer, intendente, el proyecto está delimitado, digamos, más allá de lo que usted mencionaba con respecto a los padrones y a las hectáreas, es va hasta City Golf, que es al otro lado de Interbalnearia, Villa Argentina, que es desde Montevideo hacia el este, el balneario que está antes de Atlántida, y Las Toscas y Parque del Plata, que es el que viene después, digamos. Eso es para más o menos ubicarlo. Claro. Ahora esta etapa va a abarcar la zona sur de Atlántida. La previsión se va a dejar instalado, es como para después expandirse hacia esa zona que tú muy bien decías y que lo referenciaba ayer el presidente Dios en la conferencia de prensa. Hoy también va a quedar conectado, por supuesto, al lado norte, el hospital que va a estar enclavado allí, cruzando el Interbalneario. Claro. Intendente, más allá de las obras habituales de conexión para hacer saneamiento, ¿qué más va a implicar la obra de saneamiento de Atlántida? Bueno, ¿qué ocurre? Cuando uno trabaja en saneamiento rompe. Así que, más allá de la obra concreta de saneamiento, que son 30 millones de dólares, los restantes 50 se componen de todo el trabajo posterior que hay que hacer para restaurar todo lo que el saneamiento va a romper. Es una obra donde el balneario va a sufrir, ¿no? No es lo mismo trabajar en saneamiento de Atlántida, donde hay un pavimento firme, fuerte y consistente de hace muchos años, al saneamiento que yo recuerdo cuando se trabajó en Ciudad de la Costa, que se trabajaba sobre Tosca. El trabajo allí es mucho más sencillo. Acá va a haber que romper calle, va a haber que romper vereda, va a haber que recomponer todo eso, y para eso se destinan 20 millones de dólares. Serían 30 y 20 posteriores. Intendente, era una promesa de campaña del presidente Orsi, además de que estaba incluido también en otros programas, la concreción del hospital de la Ciudad de la Costa, o sea, que haya un centro de referencia de servicios de salud públicos, estatales, en esa zona, pero no estaba necesariamente claro que fuera a ubicarse en Atlántida, digamos. ¿Qué significa para usted, como intendente, el hecho de que finalmente se defina, en acuerdo entre las partes, que ese sea el lugar donde se ubique el nuevo hospital de la Costa? En realidad la valoración la hace el Ministerio de Salud Pública. Ellos lo que plantean es: vamos a reforzar el centro de salud desde el punto de vista de infraestructura y servicios hoy ya existente en Ciudad de la Costa, y vamos a generar en Atlántida, porque después hasta Maldonado no hay nada, en Atlántida este nuevo centro, este nuevo hospital. Por tanto, vamos a tener dos centros de salud importantes, uno en Ciudad de la Costa propiamente dicho y otro en Costa de Oro, que va a estar en Atlántida, que complementado con la refacción de las policlínicas va a estar dando un soporte importante de cobertura en toda esa área. Solo tenemos que pensar que la población de nuestro departamento creció un 13% de un censo a otro. Éramos 520.000, hoy somos 608.960. Y el mayor crecimiento se viene dando en esa zona del departamento. Que además, con un problema detectado como es el de la movilidad, Canelones ha crecido la población como ha crecido, en la medida que se resuelva el tema de la movilidad no tenemos la menor duda de que va a crecer muchísimo más. Por tanto, todas estas cosas se piensan no en base a la población de hoy, sino al crecimiento proyectado que tiene la zona de nuestro departamento. Por tanto, si me preguntan a mí, sin haber hecho todo el análisis previo que hizo el Ministerio de Salud Pública, me parece una decisión acertada. Intendente, con respecto al tema del predio, estamos hablando de que es una zona cercana allí a donde está el parque de vacaciones de Agado, digamos, entre Interbalnearia y Ruta 11, digamos. Exacto. Y ese es un terreno que cede la Intendencia. Es un terreno que cede la Intendencia de 8.000 metros cuadrados. Intendente, dos últimas preguntas, porque usted lo planteaba recién, digamos, con respecto al tema movilidad. La ministra está trabajando en el asunto, de hecho hay en el presupuesto la creación de una agencia vinculada al tema. La Intendencia aquí en Montevideo está haciendo algunas prospecciones en la zona de 18 de julio para saber qué tipo de piso hay, para ver qué es lo que se puede hacer. ¿Cómo va ese tema en particular, teniendo en cuenta la demanda que existe hoy de personas que vienen justamente desde Atlántida, Parque del Plata, Villa Argentina, a trabajar a Montevideo y pierden 2 horas en venir y 2 horas en volver? Sí. Solo en el corredor Avenida Italia San Anastasio, en ómnibus entran y salen 16.000 personas. A eso hay que agregarle los autos, ¿no? Por tanto, este proyecto de movilidad tiene que ser lo suficientemente atractivo para el ciudadano de optar por dejar el auto en su casa,
y ingresar y salir a Montevideo por este medio de transporte. En eso está trabajando el Ministerio de Transporte, conjuntamente con un equipo técnico de la Intendencia de Canelones y de la Intendencia de Montevideo. Se están haciendo todos los estudios con idea de tener los pliegos pronto el año que viene, licitar y comenzar la obra, que llevaría unos 3 años. Entonces, ahí la ministra Echeverri lo planteó como una prioridad el día que asume su primer discurso, y ahí nos pusimos a trabajar fuertemente. Lógicamente que la parte más compleja de esta obra está del lado de Montevideo, ¿no? Si nosotros pensamos que Avenida Yanatacio tiene un cantero de pasto en el medio, claro, y pensamos en lo que es 18 de julio, no tiene nada que ver la obra en una parte y una parte con la otra. Por tanto, la mayor cantidad de estudios en este momento se están centrando en Montevideo. Confiamos plenamente, porque estamos trabajando fuertemente, en que vamos a cumplir con esos plazos y que vamos a tener una solución definitiva. Bueno, me parece que no admite más demora. Claro, intendente, y la otra tenía que ver con el tema de los fideicomisos, porque hablamos de esto más temprano en el arranque del reportaje. ¿Cuántos fideicomisos tiene activos hoy la Intendencia de Canelones, sumando este que se acaba de votar? Sí, 8. ¿Qué ocurre? El fideicomiso del periodo pasado, el periodo pasado tuvimos 2 fideicomisos. Sí. Uno con un voto blanco y uno con un voto colorado posterior. El último fideicomiso fue el último fideicomiso aprobado en aquel entonces, fue el último fideicomiso que acumuló deuda por concepto de fideicomiso, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque este fideicomiso actual, el aprobado antes de ayer, se va a empezar a pagar dentro de 2 años. Pero el año que viene se va a estar cancelando el primer fideicomiso de Marcos Carámbula del año 2011. Y si el intendente entrante en el periodo que viene decide recurrir a esta herramienta, que es buena y está aprobada, se van a estar cancelando 2 fideicomisos más. Entonces lo que se va a hacer, se va a sustituir una cuota por otra, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Claro. Canelones hoy tiene comprometido por fideicomiso un 13% de sus ingresos. Por el monto de este fideicomiso vamos a comprometer ahora hasta un 14%, pero vamos a estar cambiando una cuota por otra. Lo mismo va a ocurrir en el periodo que viene y en los periodos sucesivos. Canelones ha mostrado una conducta de pago inquebrantable a lo largo de estos años, lo que le da credibilidad en el sistema financiero. El último fideicomiso teníamos una anuencia para endeudarnos por 20 años y una tasa de un 7%, y terminamos cerrando con el Banco República del gobierno anterior un pago a 15 años y una tasa de un 4,5%. Contamos con un informe y una calificadora de riesgo que establece que el riesgo de pago es nulo o casi nulo, y acá básicamente el contribuyente paga una cuota de la contribución en la red de cobranza, y parte de ese pago va a cubrir una cuota de fideicomiso. Fue novedoso en el año 2011, era todo un cuestionamiento de qué iba a pasar, si se iba a poder cumplir con aquel pago. Se cumplió, vamos a estar cancelando un fideicomiso ahora, en la medida que vamos a estar levantando este otro dentro de 2 años. De alguna manera ya lo contestó, pero ¿es manejable el peso de un 14% de los ingresos de la Intendencia destinados al pago de los fideicomisos? Absolutamente, es una parte que nosotros ya comprometemos de la recaudación por el pago de tributo, y hemos cumplido a cabalidad con cada una de las cuotas de cada uno de los fideicomisos. Lo simbólico es que el año que viene vamos a tener que pagar el primero. En el periodo que viene vamos a estar cancelando 2 más, o van a estar cancelando. Para las ecuaciones económicas de la Intendencia, ¿es una buena noticia el acuerdo que se llegó con el Gobierno Nacional por el reparto del dinero del Gobierno Nacional hacia las Intendencias? Sí, estamos reeditando un fondo metropolitano que nosotros lo vamos a destinar a obras de arquitectura. Son 45 millones de dólares que vamos a distribuirnos con Montevideo en obras que se tienen que pasar por OPP, ser aprobadas por OPP, y que se van a ejecutar en los años 27, 28 y 29. Sí, por supuesto que fue una muy buena noticia, sobre todo porque tuvo que ser negociada en tiempo récord, y llegamos en tiempo récord, no, en los tiempos que marca la Constitución. Nosotros subimos el 10 de julio y el 30 lo teníamos que tener resuelto. Y como Congreso Intendente comparecimos ante la OPP y llegamos a un buen acuerdo, entiendo yo, para todas las intendencias. Francisco Leñani, Intendente de Canelones, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Chao, chao.